la fe antes y después de la cruz. Veamos a ver qué diferencia hay. La fe de antes de la cruz. Todo el pasaje de Hebreos 11:1 en adelante hasta el final nos habla de la fe antes de la cruz. Y comienza con la definición de la fe. Y yo siempre la he leído como la definición de la fe completa, o sea, lo que realmente significa para todos nosotros. Pero miren, me he puesto a pensar en lo siguiente. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, antes de la cruz, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaban? Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿qué no recibieron? Lo prometido. Mire, Isaías 62:11 dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. 2 puntos. Decida la hija de Sión. 2 puntos. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿Quién viene? El Salvador. ¿Qué traerá con él? La recompensa. ¿Ya? Ahora, esa recompensa está delante de él. De él está su obra. Esa obra es la recompensa. Ahora, todo esto está en tiempo futuro. Vendrá. ¿Por qué no alcanzaron lo prometido? Hebreos 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué Dios proveyó algo mejor para después de la cruz? ¿Qué es lo mejor que Él proveyó? Ahora, la fe entonces después de la cruz, veámoslo. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Para que sepamos lo que nos ha concedido. Tiempo pasado. Eso ocurrió. Lo que nos ha concedido. Ahora, ¿con qué espíritu nos diferenciamos nosotros ahora? Con el del mundo. Lo material, el espíritu del mundo contiene lo material, las obras de la carne y la fe en lo temporal. El espíritu que hemos recibido, el Espíritu Santo, en cambio es espiritual, es la obra de Dios en nosotros y la fe que proviene de Dios mismo. ¿Para qué entonces se nos ha dado el Espíritu Santo? Y dice el pasaje de Isaías, para que sepamos. ¿Y qué contiene esto de para que sepamos? ¿Qué nos da eso? Certeza, convicción y tengamos la evidencia de lo que se nos ha concedido. Evidencia. ¿Ah? Nosotros no estamos en teoría, estamos en una evidencia. Por eso es que nosotros seguimos predicando y compartimos el Evangelio, que porque para nosotros es una evidencia. Tal vez cuando alguien no comparte el Evangelio es porque todavía no ha pasado a ser el Evangelio Cristo mismo una evidencia. ¿Qué necesitamos conocer ahora? Que los héroes de la fe, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, no conocieron. Y es claro, ¿cierto?, ahí en Isaías, la obra de Dios, la obra que Dios hizo en Cristo como Salvador y Señor. Entonces, nuestra fe ya no debe estar en lo que viene, sino en lo que ya vino. Hay una frase muy recurrente que se dice que lo mejor está por venir. Eso es para darnos un consuelo de que el tiempo que estamos viviendo, que es difícil, hay algo mejor por venir. Pero si pensamos bien, Cristo hizo lo mejor. Él hizo lo mejor. Si nosotros pensamos que lo mejor está por venir, estamos diciendo que lo que Cristo hizo no fue lo mejor. Ahora, Él cumplió en el consumado es. Él terminó su obra en la cruz. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. A Cristo no le quitaron la vida, Él la dio voluntariamente.
Y Él también venció a las huestes espirituales. Dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. ¿Dónde? Triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Satanás no tiene nada que hacer con nosotros. El problema es que nosotros no sabemos cómo enfrentarlo. Y eso es algo de lo que tenemos que preocuparnos. En Mateo 6:33, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me pregunto, ¿qué es lo que tú recibiste el día que aceptaste a Cristo, el día que te entregaste al Señor, el día que creíste en Él? ¿Qué recibiste? El perdón, ¿sí? Amor, te sentiste amado, amada. La fe que ahora tenías era distinta a la que antes creías tener. Hay muchas cosas que has recibido. La comunión también, no solamente con Cristo, sino también con aquellos que creen como tú. Hay algo especial, ¿no es cierto? Pero todo eso son cosas. Son cosas. Son las añadiduras de aquel que busca y ha encontrado primero el reino. El reino está en el rey. Y su justicia está en lo que el rey hizo por nosotros. Él murió para pagar por nuestros pecados. Entonces el justo murió por los injustos, que somos nosotros. Ahí está la justicia de Dios. Y si nosotros conocemos esa justicia, conocemos al rey, todo lo demás nos viene por añadidura. Si tú has entregado tu vida a Cristo, todo lo demás que Él tiene está en ti. Y más aún, en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? Que tú ahora eres un santo con aureola y tú nunca tienes problemas, no hay dificultad en tu vida. No, las cosas son hechas nuevas porque Cristo está en ti y tú estás en el Señor. Hay una nueva realidad, hay una realidad espiritual que estás aprendiendo a conocer, estás comenzando a caminar. Y esa realidad espiritual es en Cristo. Por eso es que ya no somos huérfanos, porque tenemos un Padre celestial. Te das cuenta en Juan 1:12, nos da a entender que Él es el que nos hace hijos de Dios. Es por una voluntad de Dios, no nuestra. Y para que esa voluntad de Dios esté en nosotros, tú tienes que haber creído en su Hijo. Porque Él ama al Hijo. Es mi Hijo amado, dijo, ¿cierto? Saliendo del bautismo, en la transfiguración, cuando está con Pedro, Juan, están allí ellos viendo esto y escuchan una voz que sale de una luz que allí está. Mientras Él es transfigurado junto con Elías y Moisés. Ahora, no tenemos que luchar para ser aceptados porque somos aceptos en el amado. No eres acepto por ti. No eres tú porque eres tú. Mejor es que Dios te acepta. Es porque tú has creído en el amado. Has creído en Cristo. Has puesto tu confianza en Él, no en ti. Entonces eres acepto, eres aceptado en el amado, en Cristo. Por eso que la palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si mi mano está en mi cuerpo, mi mano me pertenece. Si un órgano que no conozco dentro de mi cuerpo está en mi cuerpo, también. ¿Por qué? Porque allí hay una realidad espiritual en Cristo. En Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Porque tú te esfuerzas? ¿Porque tienes fuerza de voluntad? No, es por medio de aquel que te amó y tú lo crees. Cuando tú crees que Él te amó, entonces ese amor se hace real para ti. Pero si no lo crees, no lo puedes aceptar. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando pecamos y nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos convence de ese pecado
Y es en ese arrepentimiento que tienes que tener claro que la sangre de Cristo derramada en la cruz fue para perdonar tus pecados. Él lo dijo desde la cruz: Padre, perdónalos. Pon tu nombre ahí. Perdona porque no sabe lo que hace. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es creer en lo que Cristo hizo por ti. Ya no creo más en mí, creo en Él, en lo que Él hizo por mí y en lo que está haciendo en mí. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, vivir en la fe ahora no es como la fe anterior. Ellos vivían en una esperanza de una promesa y aún así fueron fieles. Pero tú y yo tenemos una obra consumada, hecha, en la cual solamente tenemos que refugiarnos. Un abrazo.